Se escucha ahora, esta es la continuación del primer video que se cortó por una falta de señal. Este es un video que se tiene que agregarse, incorporarse a un video anterior. Yo les pediría que ustedes se agregaran a ese video, o sea que primero vieran el video anterior a este, porque esta es la continuación, producto de que quedó cortada la transmisión. Entonces los herederos de la heredad prometida y jurada por el Señor. Así se titula el video anterior. Entonces, yo estaba hablando acerca de la infracción de tránsito. De la infracción de tránsito. En este momento estoy hablando sin micrófono inalámbrico. Yo estaba hablando de que la ley de Dios, pecar es pecar contra la moral de Dios, que está plasmada hasta cierto punto, en forma parcial, en los 10 mandamientos. Porque no solamente el hombre quebranta la moral de Dios cuando infringe los 10 mandamientos. Para eso tenemos nosotros lo que el Señor está diciéndole a los fariseos en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. O sea, ahora para que entendamos mejor la situación moral del hombre, ya pecar no es solamente matar, sino enojarse contra el prójimo. O sea, le vino a subir el estándar de exigencia que ya era inalcanzable ya. Lo vino a subir, a dejarlo cada vez más inalcanzable todavía, a dejarlo más inalcanzable todavía. También el Señor en Mateo 5:27, insistiendo con lo mismo, porque el Señor vino a completar la ley, no a destruirla, pero sí a abolirla. Cristo la abolió penalmente, para que entendamos la infracción moral versus la infracción penal, la ley vigente moralmente y vigente penalmente, para que entendamos la ley en el aspecto moral y penal. Yo estaba dando el ejemplo de una ley del tránsito. Entonces la persona cruza indebidamente un cruce regulado con un disco pare, ya la persona se arriesga inmediatamente, ya tiene una pena, una condena civil, condena civil, que es una multa económica, ya está castigado, ya está condenado civilmente. Pero si la persona cruza la calle, que está regulada por un disco pare, y él no respetó, infringió la ley de tránsito, ya tiene una condena civil, ya la tiene ya está. Pero si una persona inocente, que va en su justo derecho, él viene con su respaldado por el cruce, tiene luz verde él, y el infractor cruza, y la persona que está en su justo derecho lo choca, y en ese resultado hay muerte, la colisión es con resultado de muerte. Ahora el infractor no solamente adquiere una condena civil, multa económica, sino que además una condena penal. Dos tipos de condena. La ley es la misma, pero al infringir la ley, dependiendo del grado de daño, hay una condena civil y una condena penal. Entonces, esa condena penal para la persona infractora significará cárcel o incluso pena de muerte, si en algunos países todavía se conserva la pena de muerte. La primera condena, la civil, toca el bolsillo de la persona, pero no su integridad. La segunda condena, la condena penal, ya toca la integridad de la persona está arrestada, privado de libertad, ya toca íntegramente su persona ya, es la persona. En cambio, esa es la condena penal. La condena civil, solamente el bolsillo, es un castigo económico. La ley de Dios, que al infringirla se genera el pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos del Señor, que está plasmada hasta cierto punto en los 10 mandamientos, hasta cierto punto. Porque cuando el hombre peca, está pecando contra la moral de Dios, que hasta cierto punto está plasmada en los 10 mandamientos. Pero pecar contra la moral de Dios no solamente se concibe cuando se está infringiendo los 10 mandamientos, sino cuando se sabe hacer lo bueno y no se hace. Santiago 4:17. Cuando surgen pensamientos, se peca de pensamiento. Mateo 15:19, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces el ser humano es provocado a enojarse, provocado a codiciar la belleza de una mujer que no es su esposa, sin que la persona lo quiera, pero es provocado a pecar de pensamiento, todos los días a través de diferentes estímulos externos. Y lo que tiene que entender bien claramente el hombre, que en el aspecto penal de los mandamientos le basta una sola infracción, una sola, que un día haya tenido un mal pensamiento, haya mirado la belleza de una mujer que no es su esposa y haberla codiciado para que ante los ojos de Dios ya adulteró. Dios dijo, no cometerás adulterio, quebrantó la ley, está condenada su alma a la muerte. Porque dijo Dios,
el alma que pecare, esa morirá. Voy a tratar de conectar el micrófono inalámbrico. Ustedes me dicen si funciona el micrófono inalámbrico, por favor. ¿Funciona el micrófono inalámbrico? ¿Está funcionando o no? ¿Está operando? ¿Se notó el cambio en el audio? Bueno, el punto es que para que nosotros entendamos en la condición moral en que todos los seres humanos estamos, Dios proveyó la ley, que para nosotros no es inalcanzable poderla cumplir, por lo menos cumplirla toda. Que todo el tiempo de nuestra vida nunca infraccionemos ni un solo mandamiento. Porque si infringimos uno solo, ante los ojos de Dios, nosotros somos un borracho, adúltero, fornicario, que nos echamos con varones, idólatra, estafador. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, seguimos siendo injustos. Y como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. Y para que el injusto sea declarado justo, tiene que serlo depositando fe, creer con todo su corazón en la vida eterna que Cristo nos regaló en la cruz. Creer con todo el alma que cuando Cristo en vez de nosotros murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad para el alma. Creer con todo el corazón en las buenas noticias de salvación para nuestras almas pecadoras. Creer con todo el corazón en el Evangelio. Advierte el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Es la promesa que nos hizo. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y en Juan 19:30, consumado es la vida eterna. La herencia en los cielos al tener vida eterna. Bueno, yo en el video anterior hablé acerca del trámite de la posesión efectiva. El trámite de la posesión efectiva. En el video anterior a este es la continuación de un video que quedó truncado por falta de señal. Entonces, a ver si... No, mejor ni toco, mejor ni toco porque está tan sensible que se da la señal. Entonces, para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, Dios nos dio la ley. Por supuesto que la ley hay que evitar infringirla, porque como no ha quedado abolida en el aspecto moral, al infringir la ley de los mandamientos del Señor, al pecar, se nos van a venir las tremendas condenas morales por pecar, que afectarán nuestra vida terrenal y traerán consecuencias para el alma salvada en el tribunal de Cristo. Siempre pecar trae pérdidas. Pérdida del gozo, pérdida de la paz, pérdida de la salud, pérdida económica. Cuesta caro pecar, trae consecuencias económicas el pecado. También quebranta el matrimonio, trae enfermedad al cuerpo, porque cuando uno comete adulterio o fornicación, se puede infectar el cuerpo. Son distintos tipos de condenas divinas por pecar, por quebrantar el orden creacional de Dios. Pero por lo que Cristo hizo en la cruz, la condena penal no existe más. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz abolió penalmente la ley. Efesios capítulo 2, versículo 15. No la abolió moralmente, por eso que Cristo no la vino a destruir. Cristo dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Y cuando Cristo estaba diciendo, más yo digo, ahí la está completando. Lamentablemente no se ve bien, ¿no? ¿No se ve nítido? Mateo 5, 17. No penséis que he venido a destruir la ley de los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. ¿Ya? Ahí. Entonces, los católicos, cuando han tergiversado ciertos pasajes clave de la Escritura, han hecho perder el sentido de lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El Señor en Mateo 5, versículo 17, nos está diciendo que Él no vino a destruir la ley, no la vino a destruir, pero la vino a abolir penalmente. Porque cuando Él fue objeto de todas las infracciones de carácter penal, que todos los seres humanos del mundo vamos a hacer, dejó sin sentido que la ley quedara vigente en el aspecto penal. ¿Me entienden o no? En el aspecto penal, que cuando yo infringo la ley, cuando yo cometo pecado, cualquier pecado que sea cometido, si la ley está abolida penalmente, ya no se puede configurar el delito de pecado de carácter penal, porque en el aspecto penal la ley está abolida. La ley está vigente, quedó vigente solamente en el aspecto moral. Entonces estaba dando el ejemplo de la ley del tránsito. Si yo infringo la ley del tránsito, me arriesgo una condena civil.
porque pasé un disco pare. Pero si producto de eso hay una colisión con resultado de muerte, ahora la condena, aparte de ser civil, es penal. Privación de libertad. Una condena a 20 años de cárcel, 10 años de cárcel, ya toca mi integridad física ya, la condena penal. Por infringir la ley de los mandamientos está la condena moral, que se vienen sobre los seres humanos. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, dice a la iglesia, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, yo no voy a quedar exento de las condenas morales sobre mi vida por pecar. De eso no seré librado. Pero de la condena penal por pecar, sí. Por Cristo en la cruz del Calvario quedó abolida la ley en el aspecto penal. Y tal como Eva, que en el video anterior estaba hablando de que Eva estaba sin ley, al cometer pecados Eva, o sea, estaba mintiendo, estaba codiciando, incluso comió del fruto, pero estaba sin mandamiento de parte de Dios. El que estaba con mandamiento, un solo mandamiento, ley de Dios con un solo mandamiento, era Adán. Y cuando Adán comió, infringió la ley, entró el pecado. Pero cuando comió Eva, no entró el pecado. Cuando Adán comió. Es por eso que en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Miren la maravilla, el resultado de que Cristo haya muerto por nuestras infracciones de carácter penal, los que se condenan penalmente con la muerte del alma, que nos dejó sin ley penal. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Me entienden? Por lo tanto, Eva, por más que pecara, ahora nosotros reconocemos que esos son pecados, pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás, no codiciarás, no comerás del fruto, se lo dijo a Adán, no comerás del fruto. Y cuando Adán comió del fruto, entró el pecado al mundo. No por Eva, porque Eva estaba sin ley. Y por más que Eva tuviera actitudes pecaminosas, pecara, ella no era condenada, porque estaba sin ley. Ahora, nosotros cuando vemos que en la cruz del Calvario Cristo fue cargado con todas las infracciones habidas y por haber, de carácter penal, las que nosotros cometeremos, Cristo las asumió, como si Él las hubiese cometido, porque Cristo se puso en lugar de nosotros, en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. En la cruz Cristo tomó nuestro lugar, se puso en vez de mí, en vez de usted, para que Cristo sí y usted no. Porque si Cristo sí es condenado, usted no puede ser condenado, porque Cristo está tomando el lugar de usted. Y si Cristo es condenado en lugar de usted ya no puede ser condenado. Porque si Cristo es condenado en lugar de usted y usted también es condenado, entonces lo que hizo Cristo no tiene valor. No tiene valor lo que hizo Cristo, porque usted igualmente tiene que ser condenado. No, pues si Cristo ya fue condenado en vez de usted, Cristo ya fue condenado en vez de mí, a la muerte del alma. Si no, si Cristo no hubiese sido condenado a la muerte de su alma, muerte eterna, entonces nosotros tendríamos que ir a la muerte eterna de nuestras almas, porque así se pagan los pecados. Ningún pecado quedará impune penalmente. Todos se condenan penalmente con la muerte eterna del alma. De tal manera que o los paga usted, como se pagan los pecados penalmente, con el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, con el desamparo eterno, o usted antes de morir físicamente cree que ya se los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario. Y así usted hace efectiva la vida eterna, la promesa y el juramento hecho por el Señor. Ahora, suponiendo que la ley de tránsito está vigente civilmente y vigente penalmente, pero un alcalde o un intendente, una persona de autoridad, tiene el poder para abolir penalmente la ley del tránsito. Y entonces el infractor enfrenta un cruce regulado con una luz roja o un disco pare, infringe la ley, y producto de eso, ya se arriesgó una condena civil, y una persona inocente, en su justo derecho, lo choca, y aquí la persona inocente, el conductor y su esposa y sus hijos que van dentro del vehículo, mueren. Hay resultado de muerte. Pero el intendente, la persona de autoridad, abolió la ley del tránsito penalmente. Por más que la persona, por su irresponsabilidad, por infringir la ley, generó un choque con resultado de muerte, ya la persona no puede ir a la cárcel, no puede ser condenado a la muerte tampoco, solamente a pagar una muerte económica. La condena ahora es civil solamente, quedó abolida la ley del tránsito en el aspecto penal.
O sea, ya la persona, por más que infrinja la ley, solamente las condenas son civiles, multa económica, ya, otra multa económica, una fianza, pero nunca más cárcel ni fusilamiento, nunca más condena penal. ¿Entienden? Trato de hacer un ejemplo. Cuando Cristo en la cruz del Calvario fue cargado o imputado, Él asumió todas las infracciones que nosotros haremos, infracciones habidas y por haber, que nosotros vamos a hacer durante toda nuestra vida terrenal, no solamente las nuestras, las de todo el mundo, las de todos los seres humanos del mundo. Él las pagó todas, una a una, cuando las cargó todas, antes de que nosotros naciéramos. Antes de que nosotros naciéramos en este mundo, usando Cristo de su omnisciencia, el previo conocimiento anticipado, para saber, antes de que nosotros naciéramos en este mundo, cuándo nosotros íbamos a nacer, toda nuestra vida terrenal, la cantidad exacta de todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer antes de nacer, queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo, no importa, da lo mismo. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo decía, el alma que pecare esa morirá? Dijo Dios en Ezequiel 18:4, y puse yo el verbo beber. El alma que bebiere, esa morirá. ¿Beber qué? No importa, es la acción de beber. El alma que pensare, esa morirá. ¿Pensar en qué? ¿En algo bueno, en algo malo? No, es el acto de pensar. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pecar, ¿qué tipo de pecado? No importa el pecado cometido, da lo mismo. En el aspecto penal es la muerte del alma. Pero si la ley, en el aspecto penal, queda abolida, cuando yo peco, ya no puedo ser condenado penalmente, y la condena penal es la muerte de mi alma. O sea que Cristo en la cruz nos ha heredado a todas las almas del mundo la inmortalidad, que no podemos ser condenados a la muerte de nuestra alma por pecar, porque nuestras almas han quedado inmortales, según de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Jesús, que abolió por una parte la muerte para nuestras almas, ya no hay más muerte para el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10. Cristo no abolió la muerte física, porque todos morimos físicamente. No abolió la muerte del espíritu, porque el espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo. Abolió la muerte para el alma, dejándola incondenable penalmente a la muerte por pecar. Inmortal, con vida eterna. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Estaba hablando yo de que Dios le dijo a Abraham, en Génesis 22:18, por cuanto esto hiciste, y no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos los seres humanos serán bendecidos para ir a la vida eterna con el Señor en los cielos. Herencia eterna, vida eterna. Todos serán salvos del infierno. Esa bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no es una bendición terrenal, para que el hombre la pase bien aquí en la tierra. No es una bendición de carácter terrenal, de vida física, no. Es una bendición para el alma, para que el alma vaya a la herencia en los cielos, la vida eterna, salvación del infierno, inmortalidad. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 16, versículo 26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Sería una contradicción de Dios que la bendición fuera terrenal. Abraham, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, bendición terrenal para vivir una vida próspera en la tierra. Y si se muere la persona y se va al infierno, ¿de qué le sirve? Entonces la bendición es para el alma, vida eterna. Cristo nos vino a dar inmortalidad a nuestras almas. Entonces, esta es una continuación del video anterior, por eso que a lo mejor mucha gente no lo va a entender. Entonces yo le sugiero que busque en mi canal de YouTube, Ulises Astudillo, y aquí en mi perfil, Ulises Astudillo Corolla, busque el primer video que es antecesor de este, pero están conectados, que es el video que yo lo titulé La herencia, la heredad, la herencia en los cielos por causa de la promesa y juramento de Dios. ¿Ya? La condena al infierno de las personas cuando se mueren es por no creer de todo corazón, con el 100% de su corazón, con el 100%, con toda el alma, en la promesa que nos hizo el Señor. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No creerla con todo el corazón, la herencia, la vida eterna, la inmortalidad para el alma, porque de ser así,
no creer de todo corazón, al no creerlo así, se estaría tratando a Dios como un mentiroso. Y nadie puede ir al cielo dándole ese trato al Señor por trato de mentiroso, a Dios. Nadie se puede ir al cielo tratando a Dios de mentiroso. El Padre, Dios Padre, nos prometió a todos darnos vida eterna. O sea, el Padre lo dijo, lo verbalizó. El Padre Celestial ha dicho que a todos nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 13. Vamos a leerla de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 13. Vamos a leer Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, no creer a Dios es convertirlo a Dios en un mentiroso. Si yo no creo lo que Dios está diciendo, yo lo estoy tratando de mentiroso a Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de Dios Hijo? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, Dios Padre. Y esta vida está en su Hijo, Dios Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Se está hablando de vida eterna acá. Entonces, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Ya lo dijo ya lo dijo. ¿Y qué es lo que es vida eterna? Existir eternamente en estado de vida. Nunca jamás morir. O sea, inmortalidad. Eso es vida eterna. No hay nada que me mate mi alma. Nada. Absolutamente nada. No hay nada. Nada que tú te puedas siquiera imaginar. Yo mato, robo, fornico. Eso me condenaba a mi alma a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mi alma quedó inmortal. Porque en la cruz del Calvario Cristo ha sustituido mi alma todo el tiempo que mi alma vive en mi cuerpo. O sea, Cristo, judicial, penalmente, condenatoriamente, me ha sustituido toda mi vida terrenal en el aspecto judicial. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados a Él penalmente los pecados de todas nuestras vidas terrenales, de todos los seres humanos del mundo. Para Cristo constituirse en aquel que es la propiciación por los pecados de todo el mundo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, leemos: Hijitos, dice Juan, está exhortando a no cometer pecados, a los salvados. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los pecados que cometemos los que ya hemos sido salvos del infierno. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario Cristo se ha convertido en aquel que es la propiciación por los pecados de todo el mundo, los pecados de tus hijos, de tus nietos, de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, tus antepasados, de tus seres queridos, de tus vecinos, de tus seres queridos, de tus colegas de trabajo, de todo el mundo habitado. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido cargados los pecados de todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, en el aspecto penal de la condena por pecar. Para Cristo, abolir la ley en el aspecto penal de la ley. Igual que la ley del tránsito, ha quedado abolida penalmente, entonces cuando yo choco, y hay resultado de muerte, yo solamente tengo que pagar multas económicas. La condena solamente es civil. La condena penal, cárcel, o a veces 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, o pena de muerte, no existe, porque la ley quedó abolida penalmente, la ley de tránsito. La ley de Dios, al quedar abolida penalmente, por más que yo la infrinja, solamente recibiré condenas de carácter no penal, morales. Dolores del cuerpo, sufrimientos en la vida, angustias. Siempre el pecado trae consecuencias negativas, funestas, de dolor, de angustia, de sufrimiento. Pero nunca más la condena penal. De esa se encargó Cristo en la cruz. Y por eso nuestras almas pecadoras quedaron inmortales con vida eterna. Cristo le ha dado vida eterna a todos los seres humanos que ha creado. Lo que pasa es que esa herencia se hace efectiva por la fe. En el video anterior yo hablaba del ejemplo de ir al conservador de bienes raíces para hacer efectiva la herencia de mi padre, que murió. Que esas heredades no las podía hacer efectiva
hacerlas legales para mí, porque no había hecho el trámite de la posesión efectiva. Entonces tienen que ver el video anterior. Cristo en la cruz ha heredado la vida eterna a todos los seres humanos del mundo. Lo que pasa es que esa vida eterna se hace efectiva únicamente por la fe. Solamente por la fe se entra a través de Cristo al camino angosto que va a la vida. Si una persona, bueno, ahora quiero yo hablar, o sea, si una persona deposita fe en el Evangelio, entra. Pero si cree en el Evangelio, pero sin fe, no va a entrar, no va a entrar. Ya, entonces yo en el video coloco, la condena al infierno es por creer, es por no creer. La condena al infierno no es por cometer pecados, si los pecados quedaron todos pagados debidamente en forma penal por Cristo, dejándonos Cristo incondenables penalmente. Por más que pequemos, porque los pecados van a traer consecuencias para nuestra vida de carácter moral, condenas morales, pero nunca más la condena penal. Nunca más. Miren lo que nosotros leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero es que vino Cristo. Dios traerá toda obra a juicio. Sí, pero es que todavía Cristo no había venido al mundo. Cuando Cristo vino al mundo lo cambió todo, el aspecto judicial del juicio. Miren, es por eso que nosotros leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, teniendo entendido que el Señor dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo. Por eso que en Hebreos 9:27 leemos, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Así también Cristo. Y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también vino Cristo a experimentar un juicio alternativo a este juicio. En vez de mí aquí en este juicio estaba Cristo siendo condenado igual que una persona condenada en este juicio. Igual, de la misma manera. Entonces, yo estaba aquí, yo estaba aquí. Aquí fui puesto yo. Aquí fui puesto yo aquí en la cruz. Lo que pasa es que Cristo estaba siendo puesto en la cruz en vez de mí. Cristo en vez de usted. Cristo en vez de mí. Cristo estaba tomando el lugar suyo, pagando Él en vez de usted, para que usted no pagara. ¿Me entiende? Entonces Él fue cargado, Él fue cargado con todos nuestros pecados. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escuchen cómo fue que Cristo nos salvó por sustitución de condena. Escúchenlo. Esto es evangelio. Estas son las buenas noticias de salvación para las almas pecadoras. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, esa palabra por significa en vez de mí. Por, en vez de usted. Para que nosotros no, Cristo sí. Y si Cristo sí, entonces nosotros no. Porque Cristo sí. Para que usted no, para que yo no. Cristo, tomando nuestro lugar, asumiendo nuestra condena, asumiendo todos los pecados que nosotros los cometeremos toda nuestra vida, para asegurarse Cristo de darnos la vida eterna. ¿Me entienden? Para que la tengamos la vida eterna, la inmortalidad para nuestras almas, que nuestras almas quedaran inmortales judicialmente, que por más que pecáremos, porque somos pecadores, por pecar, mi alma no puede ser condenada a la muerte por pecar, porque quedó inmortal por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Entonces cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, el apóstol dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si es que os agarráis a este anuncio.
si es que depositáis fe en este anuncio, porque hay evangelios diferentes, no que haya otros, sino que hay algunos que os quieren perturbar pervirtiendo el evangelio de Cristo. No que haya otro, hay uno solo. Pero hay anuncios diferentes, evangelios diferentes, porque el evangelio es un anuncio de buena noticia de salvación. Entonces el apóstol Pablo dice acá: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado su cuerpo, no que su cuerpo resucitó por sí mismo, ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos ya duermen, están muertos, y otros siguen viviendo. Cuando dice ha sido resucitado su cuerpo, quiere decir que Cristo puso la vida carnal de él, su cuerpo, murió su cuerpo, pero él no volvió a tomar su vida, la de su cuerpo. Ha sido resucitado. ¿Entiendes el detalle que es tan importante? En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, Cristo puso la vida carnal, su cuerpo, la vida física, su cuerpo, murió su cuerpo, pero él no volvió a tomar la vida de su cuerpo, no, ha sido resucitado. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué, don Ulises, usted le hace tanto hincapié a esto? Porque Cristo puso la vida de su alma entró en muerte eterna, y Cristo la volvió a tomar, la vida de su alma. Es así que la volvió a tomar. Y habiendo hecho eso, nos salvó el alma por sustitución, de condena. Juan 19, 28. Memorícense este versículo. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todo consumado. Todo. La promesa que Dios le había dado a Abraham, en tu simiente, en Cristo, todos los seres humanos serán salvos, absolutamente consumado. La misma promesa que Cristo nos dio a nosotros, yo les doy vida eterna en Juan 10, 28, absolutamente consumado. ¡Listo! Tenemos vida eterna. El mandamiento que Dios Padre le dio a su Hijo para podernos dar la vida eterna. Sustitución. Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. ¿Cuál vida? ¿La vida física o la vida de su alma? Si Cristo hubiese puesto la vida física en sustitución de nuestras almas, no se cumpliría la restitución judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, algo de cierta especie que pretenda ser sustituido judicialmente, lo tendrá que ser por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, si no, no es válido. El alma que pecare morirá, y para que esta alma no muera, otra alma de la misma especie. Y nuestras almas son el soplo del Señor. El Señor es el pariente cercano que nos puede redimir, comprar al precio de su propia alma, vida por vida. Ahí se cumple a plenitud el principio de restitución, de rescate de un alma, vida por vida, de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Por eso insisto que el Señor decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. El alma. Restitución, sustitución, alma por alma. El alma de Ulises Astudillo, que tiene eternidad, que al morir va a la eternidad en estado de desamparo eterno, sustituido por el alma de Cristo. Entonces Cristo tenía que pagar íntegramente, hasta el último centavo que demanda la condena penal. Íntegramente, totalmente, hasta el último centavo. Esto es tan importante, no es la muerte física de Cristo, es la muerte de su alma, para que nuestras almas no entraran en muerte. Entonces, nosotros leemos en Mateo 27, versículos 45 al 46, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo.
y el alma de Cristo entra en muerte. Porque eso es muerte para el alma. Cuando el Padre Dios le quita el amparo, queda separado, queda aislado, queda separado, muerte, tanato, separación. Pero faltaba más. Se está hablando de la muerte eterna. Porque cuando el ser humano muere, entra en la eternidad en estado de muerte. Eso es injusticia. Eso es lo que merece todo ser humano por pecar. Muerte eterna de su alma. Tiene que satisfacerse la justicia de Dios. Entonces un ser humano en su justo derecho, en justicia, tiene que ir al infierno para esperar en tormento el juicio, para aquí ser condenado por sus pecados penalmente al lago de fuego, muerte eterna, desamparo eterno. Así se pagan penalmente los pecados, y así los pagó Cristo en vez de nosotros. Igual, tal cual, pagó íntegramente el precio en rescate de nuestras almas, nuestro gran Salvador. Es por eso que en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14 dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo. Entonces en Hebreos 9:27 leemos, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, Él también fue un juicio de condenación por todos nuestros pecados, asumiéndolos Él, todos nuestros pecados, para que nunca los asumiéramos nosotros penalmente. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Por esto Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Eso fue lo que dijo Cristo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y crea al que me envió. ¿Cuál fue el testimonio del Padre? Que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que no crea en el testimonio de Dios lo trata de mentiroso. Por lo tanto, el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y crea al que me envió, yo les he dado vida eterna. Tiene vida eterna, y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Porque este juicio ocurrió en la cruz para ti, para mí. Ocurrió en la cruz. Fíjese usted que en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo se entiende esto? Que cuando Cristo murió por los pecados míos, yo morí con Él. Que cuando el alma de Cristo entró al desamparo eterno, de día y de noche, yo me fui al infierno, al juicio y al lago de fuego. Pero cuando Cristo volvió a tomar su vida, y todo esto ocurrió cerca de la hora novena, Juan 19:28, ya sabía que estaba todo consumado. Ya Cristo sabía que me había salvado mi alma. Ya Cristo sabía que te había salvado tu alma. ¿Ahora la tienes que creer? Ahora le tienes que creer a Cristo que Él te salvó tu alma, que te dio vida eterna, inmortalidad, pero se lo tienes que creer con todo el corazón, porque si no, para Dios lo estarás tratando de mentiroso. Y eso es lo que no tiene perdón ahora, hoy en día, tratar a Dios de mentiroso. Entonces, nosotros leemos que siempre el Señor le dijo a Felipe, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Porque Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículo 9, 10, ¿verdad? 11. Pero cuando estaba en la cruz, el Padre y el Hijo, se rompió esa comunión. El Señor Jesucristo lo exclamó a gran voz. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has quitado el amparo? Eso es separación, thanatos en griego, muerte del alma de Cristo, desamparada por el Padre. El Padre lo desamparó y Cristo lo exclamó a gran voz. Pero lo exclamó en arameo para que los que estaban contemplando la cruz, que eran judíos, entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. 900 años antes de que Cristo viniese a cumplir el Salmo 22, leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En efecto, Cristo, cerca de la hora novena, habiendo sido desamparado por el Padre, y Cristo lo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando exclamó eso Cristo, estaba cumpliendo el Salmo 22.
En otras palabras, tenemos que entender que Cristo lo que está diciendo es, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Eso es eternidad. Significa que Cristo, cuando estaba crucificado y fue cargado con todos nuestros pecados, por eso que desde la hora sexta hasta la hora novena se oscureció todo el globo terráqueo, por la carga de todos los pecados nuestros, que se condenan penalmente con la muerte del alma, el Padre le quita el amparo, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma, el alma de Cristo desamparada. Pero su cuerpo no pudo resistir tanto dolor. Dice en el Salmo 22 de Cristo, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, Cristo experimentó en su angustia un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo colapsó. Y esto es exactamente lo mismo que muchas veces ocurre en las clínicas. Cuando una persona está agonizando y lo están operando, interviniendo quirúrgicamente, le están tomando los signos vitales y le están contando los latidos al corazón, ¿verdad? Tut, 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 tut. Y están operándolo los médicos y de repente el cuerpo colapsa y la persona sufre una muerte clínica y el corazón está tut, 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 y la persona está... Y los médicos están interviniéndole a tajo abierto, quizás al corazón, una operación complicada. Y de repente, se nos fue el paciente, se nos fue. Y empiezan a trabajar para volverlo a hacer entrar a la vida, para volverlo a la vida. Entonces viene una cuadrilla de personas con un equipo para descargarle en el pecho una descarga eléctrica para hacer que el corazón vuelva a latir, para que recobrar la pulsación. Pero el corazón sigue. Se fue. Y empiezan a trabajar cardiopulmonarmente. ¡Pum! ¡Pum! Y la persona sigue con muerte clínica. Eso experimentó Cristo en la cruz. Entonces su alma sale de su cuerpo. Y él traspasa este umbral del espacio físico-temporal. En las muertes clínicas, que no son poco común, las personas se desdoblan, sus almas salen del cuerpo, pero están siempre en la esfera hospitalaria. De hecho, ellos se ven sus cuerpos. No traspasan el espacio físico-temporal, como sí lo hizo Cristo. Cristo, en su agonía, en su angustia, su cuerpo colapsó al ver tanto desamor, tanto odio hacia su persona, sus manos clavadas en la cruz, sus espaldas partidas con los látigos previos por los latigazos de los soldados romanos que tenían puntas de metal y le partieron la espalda. Había perdido mucho líquido el Señor, era la propia muerte por crucifixión. Al ver tanto odio de la humanidad hacia Cristo, donde Cristo había vertido su amor, en respuesta recibió odio, injurias, la incredulidad de los fariseos, a otros salvó y a él no se puede salvar. Resucita, sálete de la cruz para que veamos y creamos. Toda esa tentación, esa provocación, esa falta de amor hacia la persona de Cristo, le produjo un sufrimiento tal, sumado a la propia descompensación biológica por la pérdida de sangre, que el corazón de Cristo sufrió una descompensación, el cuerpo colapsó, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Lo mismo que le pasa a una persona que está siendo sujeto de una cirugía en una clínica o en un hospital y experimenta una muerte clínica. El corazón deja de latir. Pero las personas salen, sus almas del cuerpo, pero quedan siempre en el ambiente del recinto hospitalario. No, las almas no rompen este límite del espacio físico-temporal, lo cual sería entrar definitivamente en la eternidad, ¿cierto? Aquí se produciría el cambio entálpico, lo que hablé en el video anterior. Entonces el Señor sale y traspasa el umbral de la muerte física, del espacio físico-temporal, y el Señor va a experimentar el desamparo eterno. Y estando aquí, existiendo aquí, se cumple el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Alguien
presenciando la cruz, diría, yo no veo el alma de Cristo siendo desamparada de día y de noche. Lo que ven mis ojos es a Cristo crucificado en la cruz unas horas nada más. No lo veo desamparado de día y de noche. Por lo demás, yo lo que veo con mis ojos es la bendita sangre de Cristo, su cuerpo, pero no veo su alma. Pero fe es la convicción de lo que no se ve. Y la sangre de Cristo se ve. Su cuerpo se ve. Pero el alma de Cristo no se ve. Yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. Sí, pero Cristo entró a existir desamparado de día y de noche, en la eternidad. Es que yo no lo veo. Es que fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito acá. Y está escrito en el Salmo 22, 900 años antes de que Cristo lo viniese a cumplir a cabalidad, de que Cristo entró en la eternidad, en estado de desamparo, de día y de noche, pagando íntegramente hasta el último centavo de condena penal en sustitución de nuestras almas. Cristo pagó el precio completo. Lo que pasa es que Cristo es Dios, nosotros no. Si un alma sale del cuerpo en el camino ancho, entrará al juicio, irá al infierno a esperar en tormentos el juicio. Cristo, cuando murió por nuestros pecados, no fue al infierno cuando fue sepultado. Porque el infierno es una antesala en tormento para las almas humanas que mueren sin salvación, en espera del juicio. En cambio, el juicio ante el gran trono blanco, que están esperando las almas que están en el infierno ahora, ocurrió en la cruz para Cristo. A Cristo le ocurrió el infierno, el juicio y el lago de fuego, el desamparo eterno en la cruz. Al experimentar el salir de su cuerpo, el entrar a la eternidad, a existir de día y de noche, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estoy en la eternidad. Estoy en muerte eterna, de día y de noche. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En esa condición, Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado, para poder asimismo consumar la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente, esto es en Cristo, todos los seres humanos serán salvos de ellos tener que ir al desamparo eterno por sus pecados, a la muerte eterna de sus almas. Además, tenía que consumar con esto, con cumplir lo que le prometió, lo que le ordenó el Padre, consumar la promesa que nos hizo a nosotros. Yo le doy vida eterna. Recordemos que en Juan 10, versículos 17 al 18, el Padre le encomienda al Hijo poner su vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? La del alma, no la del cuerpo. Cristo murió físicamente y no la volvió a tomar, la vida de su cuerpo. Ha sido resucitado. Recordemos también Romanos 10, versículos 9 y 10, lo que tiene que ver con los judíos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios, no que Cristo volvió a tomar su vida. Dios le levantó físicamente de los muertos. O sea, ha sido resucitado su cuerpo. No que Cristo puso la vida de su cuerpo y la volvió a tomar. Ha sido resucitado. Dios le levantó de los muertos. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses 1:10. Entonces tenemos bien claro, muy claro, que Cristo puso la vida de su cuerpo, murió su cuerpo, pero no la volvió a tomar, la vida de su cuerpo. Pero el alma sí. Cristo puso la vida de su alma en sustitución del alma de usted, del alma mía, nuestro ser interior, lo que tiene existencia eterna, experimentó la muerte, producto de nuestros pecados, saliendo el alma del cuerpo de Cristo, agonizante en la cruz, colapsado el cuerpo de Cristo, y desde la eternidad, muerte eterna, Cristo volvió a la vida. Volvió a este espacio físico-temporal, lo que nunca un alma que traspasa el umbral de la muerte del espacio físico-temporal podrá hacer. Un alma, al estar en el hospital y sufrir un desdoblamiento, muerte clínica, podrá salir del cuerpo siempre dentro del espacio de la clínica y volver al cuerpo. Pero si el alma humana sale de este límite del espacio físico-temporal, entrará a la eternidad y no podrá volver a la vida. Pero Cristo sí puede. Y por eso Él paga lo que nosotros debíamos pagar, porque Él puede volver a la vida, al espacio físico-temporal. Nosotros no podemos volver a este espacio físico-temporal si el alma sale a la eternidad nuestra. ¿Me entienden? Ahí está la sustitución, el pago de Cristo en vez de nosotros. El pago penal, muerte del alma. Entonces,
Cuando Cristo estaba en la eternidad, Él, para consumar lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida, la de su alma, Cristo vuelve de la eternidad y entra nuevamente en este cuerpo agonizante, colapsado. Vuelve su alma a entrar en el cuerpo. Y ya el cuerpo de Cristo totalmente colapsado, a punto ya de definitivamente morir, le habla a María, su madre, y le habla a Juan. Eso lo leemos nosotros en Juan 19, versículos 25 al 30. Todas las tinieblas que se habían venido sobre el mundo se habían disipado, dando a entender que algo maravilloso había ocurrido. O sea, Cristo nos había salvado el alma, había consumado lo que Él nos prometió, y había consumado el mandamiento que el Padre le dio, y había consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, esto es en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo? Abraham podría haber preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo? Dios le dijo a Abraham, por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo. Génesis capítulo 22, versículo 18. De cierto te bendeciré. En tu simiente, ahí está la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal. Repito, en Mateo 16, versículo 26, Cristo mismo está diciendo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Cristo estaría en una contradicción si la bendición que Dios le dio a Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas, fuera una bendición terrenal, pues. Es bendición para el alma, vida eterna, inmortalidad, salvación del infierno, de todas las almas del mundo. La bendición ha sido para todas las familias de la tierra. A través de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, a quien Dios le llamó Israel, cuando luchó en Peniel con el ángel. Y de ahí, de Jacob, de Israel, vienen 12 hijos, los 12 patriarcas, la tribu de Israel. Y de una de esas tribus es la tribu de Judá. Y de ahí viene Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso que el Señor le dice en Génesis 22, 18, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo. Abraham podría haberle dicho, ¿cuándo? En la cruz. Y cuando Cristo murió por nuestros pecados, la muerte de nuestras almas, porque experimentó el desamparo eterno de día y de noche, entró en la eternidad, y Cristo vuelve a la vida, supo que todo estaba consumado. La bendición que Dios le había dado a Abraham, en tu simiente, es decir, en Cristo, todos los seres humanos serán salvos del infierno. La promesa de la herencia en los cielos para todas las naciones de la tierra. Además, Cristo sabía que también estaba consumado lo que Él nos prometió, vida eterna, Juan 10, 28. Y estaba consumado la vida eterna que nos prometió, Juan 10, 28, la promesa que Dios le hizo a Abraham, consumado, y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Y cuando Cristo volvió a tomar, vino de la eternidad a ese cuerpo que estaba ya a punto de morir, por un tiempo muy breve, las tinieblas que se habían cernido sobre todo el mundo se habían disipado, y encontramos nosotros ahora lo que está escribiendo Juan en Juan 19, versículos 25 al 30. Habían unas mujeres, estaba María y otras mujeres, contemplando la cruz, y estaba el discípulo amado, Juan. Entonces Juan escribe, dice el Señor, le habla a María, mujer, he ahí tu hijo, por Juan, el discípulo amado. Y el Señor le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, por María. Y Juan escribe, y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Y aquí viene lo más maravilloso que un ser humano puede oír, lo más espectacular, lo más grandioso que por lo menos yo puedo oír. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. En tu simiente, Abraham, todos los seres humanos serán salvados del infierno. Consumado. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Consumado. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Consumado. Lo que el Padre le había ordenado al Hijo. Poner su vida, la de su alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Consumado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo en la iglesia. Consumado, todo consumado, dijo Cristo, para que la Escritura se cumpliese. Aquí en su mente el Señor sabía que estaba todo consumado. Si no hubiese sido así, es decir, que Cristo no hubiese puesto la vida de su alma en sustitución de nuestras almas,
para salir del cuerpo colapsado y entrar en la eternidad en estado de desamparo, muerte eterna, y volver a la vida, si no hubiese sido así, jamás Cristo habría pensado que estaba todo consumado. La bendición que Dios le dio a Abraham, la promesa que nos hizo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, las naciones de la tierra, Génesis 22:18, no. Yo le doy vida eterna, tampoco. Lo que el Padre le encomendó, tampoco. Si el Padre le hubiese encomendado poner la vida de su cuerpo en vez de la vida del alma, Cristo no habría pensado que estaba todo consumado. Seguiría falleciendo su cuerpo. No habría dicho consumado es, no. Habría muerto físicamente, porque hipotéticamente, según algunos, se habría tratado de que nuestras almas tendrían que ser sustituidas por un cuerpo, por la vida física del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces Cristo tendría que morir, ser sepultado, como en efecto se ocurrió, y cuando el Padre le resucitara su cuerpo, habiendo ya resucitado, Cristo ahí sabría que estaba todo consumado. Porque supuestamente la salvación de nuestras almas por sustitución era sangre por alma. Sí, porque dice la Escritura, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por vuestras personas. Sí, pero por personas que estaban en el pacto. Aarón y sus hijos y Moisés y los israelitas estaban en el pacto. Estaban salvados ya. ¿Me entiendes? Pero cuando está diciendo el Señor, la vida de la carne en la sangre está, tenemos que pensar que no la vida del alma. La vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en él. La vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne del cuerpo físico de Cristo todavía estaba en él, a pesar de que estaba agonizando. Y ya sabía que estaba todo consumado. La bendición que Dios le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, consumado, lo sabía, antes de morir, y la vida de la carne estaba en él. Lo que nos había prometido Cristo, yo le doy vida eterna, consumado, Juan 10:28. Y lo que el Padre le encomendó, poner su vida, ¿cuál vida? La del alma de él, entrar en muerte, producto de nuestros pecados, muerte eterna, y volverla a tomar, volver a entrar en el espacio físico-temporal, volver a entrar a su cuerpo, volverla a tomar, estaba consumado. Si eso no hubiese ocurrido, jamás Cristo habría pensado que estaba todo consumado. Tendría que haber muerto físicamente, haberle resucitado el cuerpo al Padre, y ya resucitado físicamente, ahí habría pensado que estaba todo consumado. Si supuestamente la sustitución de nuestras almas era por sangre, por cuerpo, y no. La vida de la carne, cuerpo, está en la sangre. Pero la vida de la carne de Cristo estaba en él. Y ya sabía que nos había sustituido. Completamente, estaba todo consumado. Lo sabía. Antes que de la vida de su cuerpo colapsara, definitivamente, muriera. Todavía estaba la sangre en él, dándole vida al cuerpo. Entonces el Señor, en Juan 19:28, sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos, empapando en esponja en vinagre, recordemos que en el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua se pegó a mi paladar, no podía hablar. Es por eso que al probar el vinagre, pudo estar en condiciones de esbozar a gran voz, ¡consumado es! Y ahí entregó su espíritu y murió, habiéndonos ya salvado el alma por sustitución completa de condena. Entonces, la salvación no se ve, porque es por fe. Lo que se ve es la sangre bendita de Cristo, su cuerpo molido por nuestros pecados, pero no se ve su alma. Y la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Y estaba escrito en el Salmo 22 que Cristo iba a ser desamparado, iba a salir a la eternidad su alma. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, la de su cuerpo, se incorporó un poco más, probó el vinagre y lo exclamó, consumado es. Y ahí entregó su espíritu y murió su cuerpo. Habiéndonos ya, antes de morir físicamente, salvado nuestras almas por sustitución de condena. Entonces la salvación no se ve físicamente, pero está escrita en el Salmo 22, en Isaías 53, en Isaías 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé en la cruz e hice oír. Salmo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Quién ha creído en este anuncio? ¿Lo ha creído usted? ¿Lo ha creído? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, como cordero enmudeció y no abrió su boca, como oveja, como cordero, enmudeció, cayó de amor el Señor en la cruz. Él podría haber mandado a legiones de ángeles que le soltaran de la cruz, matar a todos los soldados romanos, a los judíos que estaban asediándole, pero cayó de amor. Cayó de amor, callará de amor, dice la Escritura. Cristo venció la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y en la cruz la venció. Mató la muerte el Señor, la muerte contra nuestras almas, dejándolas inmortales nuestras almas, por sustitución de condena. Ahora, tal como una persona que está siendo intervenida en una clínica, los médicos no ven con sus ojos cuando el alma sale del cuerpo. Siguen viendo su cuerpo y la sangre que está emanando producto de la operación. Ven con los ojos la sangre, ven con los ojos el cuerpo, pero no ven el alma. En la cruz uno vería el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, su bendita sangre escurriendo por el madero de la cruz, pero no podría ver el alma. Y la fe es convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1, pero que está escrito, 2 Corintios 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la Biblia, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito. Y está escrito en el Salmo 22, que el alma de Cristo tenía que desdoblarse, salir del cuerpo, entrar a la eternidad, como le corresponde a todo ser humano, a la eternidad. Pero el alma humana no puede volver a la vida, a este espacio físico-temporal. Podrá desdoblarse, pero no salir del espacio físico-temporal y luego volver a la vida, entrar a la eternidad y volver a la vida. Pero el alma de Cristo hizo eso. Y volvió a la vida. Y cuando volvió a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Así Cristo nos salvó. Esta es una linda historia de amor. Es como decir, colorín colorado, este cuento de una historia real de salvación se ha terminado. Una historia de amor. Cristo nos salvó en la cruz. Reciba el amor de la verdad para que usted sea salvo. Recíbalo, créalo con todo el corazón. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿cómo fue que Cristo nos salvó? Las causas por las cuales las almas humanas entran a la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, son la indiferencia absoluta a Cristo. Ni hablar de eso, ¿verdad? Indiferencia absoluta. No me hables de Cristo, no quiero saber, no tengo ninguna relación con Cristo ni con el Evangelio. Indiferencia absoluta. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro, aparte de Cristo, hay salvación del infierno. Cristo es la puerta para entrar por la puerta estrecha, el camino angosto que va a la vida. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Juan 19. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo es la puerta estrecha y Cristo es el camino. Y en Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado, debajo del cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Solamente Cristo. Y resulta que las causas por las cuales las almas humanas entran en la eternidad, en estado de desamparo eterno, muerte eterna, van al infierno, al juicio y al lago de fuego, la muerte segunda del alma, es por indiferencia absoluta a Cristo. ¿Ya? Vamos a ticlear eso. Listo. Indiferencia absoluta a Cristo. Ni hablar. No hay remedio. ¿Ya? Pero también no ocurrió nunca el arrepentimiento. Nunca ocurrió el arrepentimiento en las personas. Hay varios motivos. Uno de ellos es porque las personas no quieren a Cristo, no les interesa, no quieren arrepentirse, porque saben que si se arrepienten y creen en el Evangelio, tendrán que ir al cielo con Cristo, y la gente no quiere. No quiere nomás. Punto. Por voluntad propia. O la causa de por qué no ocurre el arrepentimiento para salvación, que es un reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte, y que para que ocurra arrepentimiento, para que haya el cambio en la manera de autopercibirse ante Dios judicialmente, porque eso tiene que ocurrir alguna vez en la vida de un ser humano. Un día la persona mintió, pecó, el alma quedó condenada a la muerte, porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Entonces la persona tiene que hacer ese reconocimiento. Estoy condenada, mi alma está condenada a la muerte eterna. Tiene que haber ese reconocimiento, reconocer esta gravísima situación, es la realidad. Entonces, el arrepentimiento metanoia, que Dios está demandándolo en Marcos 1:15, el Señor Jesucristo, arrepentidos y creed en el Evangelio, o Lucas 13, del 1 al 5, advertencia, si no os arrepentís, acá, todos pereceréis igualmente. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, pensáis
que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O digo no? Antes, si no os arrepentís, aquí, en los pensamientos, todos pereceréis igualmente. Lamentablemente los religiosos evangélicos, personas que son evangélicas, religiosas, que son el doctor Armando Alducin, Gary Lee, tanta gente que está en la religión, dicen que el arrepentimiento es de los pecados, que tú tienes que arrepentirte de los frutos de tu naturaleza pecaminosa. Y no, el arrepentimiento respecto de la naturaleza pecaminosa que origina los frutos, los pecados. Arrepiéntete de los frutos de tu naturaleza pecaminosa. No te arrepientas de tu naturaleza pecaminosa. Eso es lo que están diciendo. Hay que arrepentirse de la naturaleza pecaminosa, hay que reconocerla. Hay que dolerse aquí. En mí mora el pecado. De aquí salen los pecados. De aquí, de mi alma. Mi alma, viviendo en el cuerpo, va a pecar hasta que el cuerpo muera. Porque en el cuerpo existe una ley del pecado que está vinculada a los miembros del cuerpo. Romanos 7, versículos 14 al 25. Cuando el cuerpo muera y Cristo lo resucite, pero las almas que entraron por Cristo al camino angosto que va a la vida, las que ya tienen vida eterna, Cristo nos va a resucitar el cuerpo y lo va a dejar incorruptible. Por eso dice en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible, donde está la ley del pecado que hace pecar siempre al hombre, sea vestido de incorrupción. Porque es necesario que esto, el cuerpo, aquí está la ley del pecado, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Es necesario porque todo el tiempo que el alma salvada siga viviendo en el cuerpo está la inmundicia de la carne. Esta carne tiene apetitos carnales que son pecaminosos. Eso hay que reconocerlo. Y hay personas que no lo quieren reconocer. Hay personas que dicen que ellos pueden evitar pecar con la ayuda de Dios. Pueden. Toman ciertos pasajes de la Escritura que ellos lo tergiversan, le dan un sentido que no tiene. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Pero que sin ser quitada la inmundicia de la carne. Sin ser quitada. Sin que el alma salvada deje de estar viviendo en un cuerpo de carne. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción para que el alma deje de pecar. Porque hasta que todo el tiempo que el alma ya salvada, que ha sido objeto del bautismo, la inmersión del Espíritu Santo dentro de ella, va a pecar porque en ella está la inmundicia de la carne. En 1 de Pedro 3:21, Pedro está diciendo, el bautismo que corresponde a esto, la inmersión del Espíritu Santo dentro de nosotros, y ahí tenemos vida eterna, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, pero no quitando las inmundicias de la carne. Y si al alma salvada con vida eterna no le han sido quitadas el estar viviendo en un cuerpo de carne, entonces el alma salvada va a caer en pecados. Y para eso, a los salvados, Cristo nos dejó su preciosa sangre. Siempre la sangre está siendo vinculada con personas salvadas, no para que sean salvos. Por ejemplo, Juan, 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo yo también Juan, nos limpia de todo pecado. Pablo, a los salvados que estaban en Éfeso, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos, yo Pablo también, Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, a mí Juan, y a todos los salvados con vida eterna, de los pecados que cometemos estando ya con vida eterna, con inmortalidad. No nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, por lo tanto no tenemos que sembrar para la carne, porque si sembramos para la carne vamos a cometer muchos pecados y vamos a ser objeto de las condenas morales, disciplina, pero nunca más la condena penal, nunca más. Inmortalidad para el alma, vida eterna. Eso es lo que hay que creer, porque ese es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. No seremos librados de las tremendas consecuencias terroríficas que se vienen por pecar, pero que ninguna de ellas es penal. Sufrimientos, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades físicas, pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdida de la salud, angustias, tristezas, pérdida de la paz, vergüenzas, dolores, incluso la muerte física por pecar, condenas morales. Porque la ley quedó vigente moralmente. La ley está vigente, la ley de Dios, moralmente. No ha sido destruida, sí abolida penalmente. Y donde no hay ley penal, no puede ser condenado penalmente. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. O sea que Cristo en la cruz a nosotros nos ha dejado igual que Eva en el huerto del Edén.
Eva pecaba, pero ella no estaba con mandamiento, con ley de los mandamientos. Dios no le había dicho a Eva, no mentirás, no codiciarás, no comerás del fruto. Se lo dijo a Adán, no comerás del fruto. Y cuando Adán comió del fruto, entró el pecado al mundo. Así nos dejó Dios ahora. Igual que Eva. Es decir, si yo soy un tibio, un infiel, un pecador, tengo vida eterna. No hay nada que me quite la vida. Mi alma quedó inmortal, incapaz de ser condenada a la muerte por nada de lo que yo haga. Si soy un tibio, mi alma está inmortal. Soy tibio, mi alma está inmortal. No persevero, mi alma está inmortal. No guardo santidad, mi alma está inmortal. Me voy al cielo cuando mi cuerpo muera, me voy al cielo. Si no se cree esto, la persona va condenada. Porque esto es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. Por eso que la persona que rehúsa creer en lo que Cristo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28, consumado es la vida eterna, Juan 19:30, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo, rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. Decir que cuando uno es salvo y peca pierde la salvación, que la salvación se pierde, que la salvación es por algo más que yo tenga que hacer. En circunstancias que Cristo dijo que nos dio vida eterna y la consumó en la cruz, la inmortalidad para el alma. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para nuestras almas y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, por el Evangelio, por la causa de que Cristo en vez de nosotros murió. La muerte de nuestras almas la murió Cristo. Así nos dejó el alma inmortal. Entonces, la gente se va al infierno por la indiferencia absoluta a Cristo, de eso ni hablar, porque no ocurrió nunca el arrepentimiento. Entonces aquí yo muestro este cuadrito. La causa por la cual no ocurre el arrepentimiento, muchas veces por la cobardía y la incredulidad. La gente es indiferente al mandato del Señor, digamos, la gente no toma en cuenta, como debiera tomarlo, no toma en cuenta en serio el decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. No lo toma en cuenta. Es incrédulo este mandamiento. Querido amigo, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y usted pecó. Sí, pero yo creo en un Dios de amor. No creo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno. Sobre todo porque yo creo en un Dios que es puro amor. De hecho, los evangélicos me dicen, Dios me ama. Y si Dios me ama, ¿cómo me va a mandar al infierno? Es que, querido amigo, Dios no te ama. Dios te amó en la cruz. Cristo lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó, no que Dios te ama, no que Dios te ama ahora, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, sin más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído. Esa es la causa, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que condena, hacer a Cristo mentiroso. Porque si tú no crees que Cristo ya te dio vida eterna, tú estás procurándola por méritos tuyos, entonces le estás haciendo mentiroso. No te dio vida eterna, te dio una salvación que se pierde. Y no, Cristo nos dio una vida eterna, inmortalidad para el alma. Inmortal. No se pierde la salvación. Entonces, hay que escapar de la ira de Dios que está sobre la cabeza, creyendo en la vida eterna de Cristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hoy en día el ser humano tiene que corresponder al amor de Cristo vertido en la cruz. No que Dios no que Dios te ama ahora, no. Dios te amó en la cruz y ahora Cristo espera que tú le correspondas a ese amor. Que le correspondas a ese amor que ya fue vertido en la cruz. No que Dios te ama ahora, sino que Dios te amó en la cruz y ahora corresponde, Cristo está esperando que tú le correspondas a ese amor. Porque si no es así, la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios está sobre ti. No que Dios te ama. La ira de Dios pende sobre ti si tú no crees que Cristo te dio vida eterna. Rehusar creer en el Hijo, rehusar creer que Cristo nos dio la vida eterna. Por eso que en Hebreos 10, versículos 26 al 30 dice, porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10, versículos 26 al 30, pecar voluntariamente es rehusar creer en el Hijo.
Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio la inmortalidad para el alma, la vida eterna, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es pecar por incredulidad, por convertir a Cristo en un mentiroso, por no creerle. Decir, sí, Cristo me salvó, pero no me dio vida eterna, yo me la tengo que ganar por mis méritos. O sea, Cristo me dio salvación, pero si yo soy tibio, entonces no. Cristo me dio una salvación que depende de yo no dejar, de dejar la tibieza. Que yo siga dependiendo de mí. Eso no es inmortalidad. Porque si tú eres tibio, tu alma es condenada a la muerte. O sea, no es inmortalidad. Y Cristo nos ha dado inmortalidad. Por haber creído, exento de fe, estás tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen absolutamente nada que ver con la condenación, pero tú le estás dando la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Por ejemplo, Apocalipsis 3:16. Es que ahí dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, así que tengo que dejar de la tibieza. Sí, pero eso es para los salvados del último tiempo, para la iglesia séptima. Es que dice en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, pero es que eso es durante la tribulación. Es que dice en Hebreos 4:12, 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo tengo que tener santidad. La santidad es Cristo. Y si Cristo está en ti, tú tienes la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Es que en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, dice, habiendo descuidado, que es muy diferente. Le cambiaron el tiempo verbal. A ver si tengo la versión, o sea, tengo el original. No lo tengo acá a mano, lamentablemente. Habiendo descuidado una salvación tan grande. A ver, se me va a cortar la señal en cualquier momento y el tiempo es apremiante. Lamentablemente pasa el tiempo volando, ¿verdad? Se me hacen tan largos los videos donde tengo tanta información que entregar. Dice, habiendo descuidado. Los pentecostales dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Como dando a entender erróneamente que es ahora que descuidemos. No, esto es para los hebreos. No atendieron las profecías que Cristo las cumplió en la cruz. La descuidaron, terminaron rechazando a Cristo. Entonces Pablo, que es hebreo, se vincula con su nación, con sus coterráneos, con sus patriotas, con su propia nación. Es como que yo que soy chileno digo, chilenos, yo soy salvo, tengo vida eterna. Pero el resto de los chilenos no. Pero me hago copartícipe con mis nacionales. Entonces me amalgamo con ellos diciendo, chilenos todos, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Pablo era hebreo, por eso que él se está vinculando dentro de la nación hebrea. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado? Descuidaste la salvación consumada por Cristo, no la atendiste, no la creíste con fe. No hay ninguna otra forma en que tú puedas ser salvo del infierno. Y descuidaste la salvación de Cristo, la descuidaste. Habiendo descuidado. Por eso que en Hebreos 10, versículos 26 al 30, después de que nosotros leemos en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recordemos que Abraham ofreció a su hijo, pero Dios no se lo permitió. Puso un carnero. Isaac le dijo a su padre, aquí está la leña y está el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y estando a punto, Abraham, de sacrificar a su hijo, Dios le dice, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, pues ya conozco que me temes. Y se volteó Abraham y vio un carnero agarrado de sus córneas de un pastizal, de una zarza. Y ese carnero lo pone y lo pone en vez de su hijo Isaac. Pero había dicho, Dios se proveerá de cordero, porque Isaac le dice a Abraham, aquí está la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero? Ese cordero fue Cristo. Es por eso que en Hebreos 10:14 dice, del Padre ofrendando a su Cordero, su Hijo Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre perfectos. Y en Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Donde todos los pecados del mundo que se condenan penalmente con la muerte eterna del alma, le fueron cargados a mi Hijo, remitidos a Él, ya no hay nada más que tú tengas que hacer. Lo hizo todo Cristo en vez de ti. Él pagó lo que tú debías pagar. Te dejó inmortal tu alma. No hay más ofrendas por el pecado. Habiendo dicho eso, Hebreos 10, 14, Hebreos 10, 17 y 18, Hebreos 10, versículo 17 al 18, ahora tenemos Hebreos 10, versículo 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber oído esto que hizo Cristo por nosotros, el resultado, vida eterna, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué significa tener por inmunda la sangre? Decir que cuando una persona es salvada por Cristo, la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, y Dios le sella con el Espíritu Santo, cuando él peca, pierde la salvación. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto, porque la sangre ha sido para la limpieza de los pecados que cometemos los salvados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? ¿A los que no han sido salvos? No. ¿A los que ya han sido salvos? Sí, porque Juan le está predicando a personas como él, con vida eterna. Juan ya tenía vida eterna. De hecho, lo dice despidiéndose Juan, 1 Juan 5:13. Estas cosas, incluyendo 1 Juan 1:7, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan le está escribiendo a personas con vida eterna. Y a ellas le dice en 1 Juan 1:7, incluyéndose Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros los que ya tenemos vida eterna, que cuando cometemos pecado, apelamos a la sangre de Cristo y hay limpieza y redención. Pablo hace lo mismo. Él era salvo ya. Y le está escribiendo a salvados que estaban en Éfeso. En quien tenemos yo también, redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces hace pésimamente mal a alguien que diga que para que el alma tuya sea salva, tienes que depositar fe en la sangre de Cristo. Lo hace muy mal. Es un evangelio diferente del verdadero. El verdadero, no hay otro, es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Para ser salvo hay que depositar fe en la muerte de Cristo por los pecados de nosotros y no por la sangre de Cristo. La sangre tiene que ver con lo terrenal, lo biológico. Es la limpieza de los pecados que cometen las almas viviendo todavía en esta tierra, para la limpieza, purificación. Tal como los que estaban en el pacto con Dios, que al morir se iban al cielo porque estaban en el pacto, a Aarón, Moisés y todos los hebreos, le dice en Levítico capítulo 12, 10, Levítico capítulo 11 me parece que está, la vida de la carne en la sangre está. Y yo le he dado a vosotros que ya sois salvos, porque estáis en el pacto conmigo, para que hagan expiación por sus almas. Y la misma sangre hará expiación por sus personas. Ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo para hacer expiación por los pecados que cometemos siendo salvos. Porque a no ser nos quitaban las inmundicias de la carne, nuestra carne nos va a llevar a pecar. Tiene que ser muy negacionista un ser humano para no darse cuenta que el ser humano peca hasta con el pensamiento. Y eso también es un pecado que se condena penalmente con la muerte del alma. Pero como Cristo, al ser objeto de todas nuestras infracciones, antes de que nosotros naciéramos, las pagó todas, dejó sin sentido que la ley de los mandamientos siguiera vigente penalmente. Porque Él pagó penalmente todas nuestras infracciones, nuestros pecados. No tenemos que volverlos a pagar nosotros. Ahora cuando los cometemos, porque esos pecados que cometemos ahora o que cometeremos antes de morir, ya los pagó Cristo antes que nosotros naciéramos en la cruz del Calvario, porque usó de su omnisciencia el previo conocimiento anticipado de antes que nosotros naciéramos, de saber todos los pecados que íbamos a cometer hasta que nos muriésemos. Cristo elige, pero sin antes tomar en cuenta la fe en lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna. Primera de Pedro 1, versículo 2, elegidos según su presciencia, no arbitrariamente como dicen los calvinistas. A los que antes conoció que ellos se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, a estos también predestinó, no para ser salvos. Si Cristo salvó a todos los seres humanos del mundo, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos del infierno. Efesios 1:5. Los que ya son salvos, aparte de eso, predestina a Cristo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y para ser adoptados hijos suyos. ¿Y por qué los calvinistas dicen que la salvación es por predestinación? Porque son hijos del diablo, son doctrinas de demonios las que enseñan los calvinistas. Ahora, no ocurre el arrepentimiento por varios motivos. Por cobardía y por incredulidad. Habiendo dicho, el alma que pecare esa morirá, la gente es indiferente a ese mandamiento, a ese decreto condenatorio. No, pero amigo, usted pecó. Su alma quedó condenada a la muerte. Si usted se muere, ¿dónde va? No sé, Dios sabrá lo que hace conmigo. Usted ya cometió un pecado. Y Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Usted ya pecó, su alma ya quedó condenada a la muerte. No creo. No creo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque yo creo en un Dios que es puro amor. Entonces usted tiene que cambiar la manera de pensar. Reconocer la realidad, no negarla. Entonces yo hice el ejemplo del trapecista cobarde, ¿verdad? En donde el trapecista, que está en el punto 1,
para ir al punto 2 tiene que colgarse de las manos de este trapecista. Pero él es un incrédulo a este trapecista, no le cree, y por lo tanto es cobarde. Si me suelto, me voy al vacío, me voy a matar, porque no hay malla perimetral. No está puesta la malla para que si yo me suelto en el trapecio, me caiga y me asujeten las mallas de protección. Es un acto mortal el que están haciendo en el circo, y resulta que le dice, suéltate. Este trapecista es un experto. Él tiene sus brazos fuertes, tiene mucha experiencia. Pero este trapecista es un cobarde. Entonces él dice, no creo que tú me puedas sostener. Tengo miedo. Y él le dice, suéltate, confía en mí, cree en mí. Pero es un cobarde y un incrédulo. Es el trapecista cobarde, trapecista incrédulo y cobarde. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los primeros que encabezan la lista de aquellos que no entrarán a la ciudad celestial son los incrédulos y los cobardes. Los cobardes y los incrédulos no entrarán a la ciudad celestial. Resulta que para poder arrepentirse uno tiene que aceptar la realidad. Y aquí tenemos una persona que tiene tapando sus oídos, ¿verdad? Tiene tapando sus oídos. No quiero ir, soy cobarde, no quiero aceptar la realidad. Ya, hay una mujer que está enamorada de un hombre. Y esa mujer tiene una amiga, y la amiga le dice, mire, te voy a decir la verdad. Va a doler, pero es la verdad. Ese hombre no está enamorado de ti. No quiero aceptar la realidad, no quiero. Mujer cobarde e incrédula a la realidad. Entonces, el arrepentimiento es un cambio en la manera de autopercibirse. Eso es arrepentimiento. Yo pequé. Mi alma quedó condenada a la muerte. Asumo esta realidad. Voy marchando al infierno. Necesito ser salvo. Para hacer eso hay que ser valiente. Asumir la realidad. Pero los cobardes dicen, no quiero asumir la realidad. No se arrepienten. Evaden. Cuando Adán pecó, junto a Eva, evadieron la voz del Señor, que les llamaba. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? Cobarde, evadiendo. Y después se convirtieron en pentecostales, en adventistas, en presbiterianos calvinistas, en católicos. Cubrieron la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. No asumieron que ya estaban condenados. No lo quisieron reconocer. Y Dios los llamaba. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué eres un cobarde, Adán? Asume tu realidad. Enfréntame a mí. En otras palabras, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Hasta que Adán, no pudiendo evadir más a Dios, tuvo que salir de entre los árboles del huerto porque se había escondido evadiendo al Señor y convirtiéndose en un pleno religioso, cubriendo la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Junto a Eva cosieron delantales de higuera, con hojas de higuera, pensando que así está todo bien con Dios. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Mal negocio hizo Adán y Eva. Aquí, ¿dónde está usted? ¿Está en el camino ancho todavía? ¿O ya entró por Cristo al camino angosto que va a la vida? Nadie, mi querido amigo, nadie, me incluyo, nadie nacemos aquí en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nadie nace salvo del infierno. Todos nacemos acá. Y para estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día, desde el camino ancho, hay que entrar por la puerta estrecha que es Cristo al camino angosto que va a la vida. Entonces, ¿dónde se encuentra usted? En este cuadro, basado en Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Todavía usted se encuentra aquí? ¿O un día entró por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted entró? ¿Qué edad tenía usted cuando entró? Yo, a los 10 años. ¿Y usted? Entonces, no ocurrió nunca el arrepentimiento. Tal vez provocado por la cobardía y la incredulidad de las personas. No quieren asumir la realidad, evaden, son cobardes. Para arrepentirse, asumir que por haber pecado mi alma quedó condenada a la muerte, voy marchando al infierno, hay que ser valiente. Y hay que ser creyente en el decreto condenatorio, tomarlo en cuenta, en consideración absoluta. Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Lo tomo en cuenta el decreto, es real. Yo pequé, mi alma quedó condenada al mismo infierno. Me tiene que ocurrir ese momento en mi vida, me tiene que ocurrir. Y para eso hay que ser valiente, asumir la realidad. Y no decir, Ulises, tú estás enamorado de una chica y la chica no te quiere. No quiero oír la realidad. O sea, en mi mente, yo creo que la chica está enamorada de mí. Y la realidad es que no.
Y me duele reconocer esa realidad. No la quiero reconocer. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de autopercibirse judicialmente ante Dios. Porque la realidad es que por haber pecado estoy condenado al infierno, al lago de fuego. Me tiene que ocurrir en algún momento de mi vida reconocer esta realidad. Y hay personas que desde que nacieron hasta el día de hoy, nunca en su vida han reconocido esta realidad, nunca se han arrepentido. Según ellos, se han arrepentido de sus pecados y han hecho el cambio conductual. Dejan el mundo atrás y siguen a Cristo. Dicen que Cristo los vino a salvar de una vida. Dicen que Cristo los vino a salvar de una vida en el pecado. Que Cristo los vino a salvar de una vida en las drogas, en la prostitución, en el alcohol, una vida licenciosa, una vida pecaminosa. No, querido amigo, Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado. Cristo vino a salvar almas pecadoras de la muerte eterna por pecar. Entonces, esa es una causa por la cual las personas entran al desamparo eterno y a la muerte eterna, ¿verdad? No ocurrió nunca el arrepentimiento. El otro factor es que no creyó en el Evangelio. No creyó que Cristo le dio la inmortalidad. No creyó en el juramento de Dios ni en la promesa. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Dios le prometió a Abraham que en la simiente de él, Cristo, todos los seres humanos serían salvos del infierno. Es una promesa. Entonces, en Hebreos 6, versículos 13 al 18 leemos: porque Dios, al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, Abraham, te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. De cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. En otras palabras, como están escritos los textos de los católicos: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, Abraham, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos, término de todo litigio o controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a ti, a mí, a todos los seres humanos, interpuso juramento. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, lo inmutable de la resolución de él, ¿ya? La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que Dios prometió y además juró. Interpuso juramento para que por medio de dos cosas, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo. ¿Ya? Lo que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, no solamente Dios prometió que nos iba a dar la inmortalidad mediante Jesucristo en la cruz del Calvario para nuestras almas, sino la vida eterna, sino que lo juró. Entonces, la persona que no cree que Cristo nos dio la inmortalidad en la cruz del Calvario, cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, la misma muerte que tenía que morir nuestras almas, esa persona entonces entra a la eternidad en estado de desamparo eterno y muerte eterna. Eso es una causa. Lo dijo Cristo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Otra causa es que sí creyó. Esta persona no creyó en el Evangelio, pero esta sí creyó en el Evangelio, pero sin fe, sin el 100% de su corazón. La condena al infierno es por no creer de todo corazón, con el 100% del corazón, en la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? La herencia en los cielos, la vida eterna, la inmortalidad para el alma. Sí, yo creo, pero no estoy del todo seguro. Ha creído, pero exento de fe. No ha creído con todo el corazón. Eso también condena. Recordemos lo que dice Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna, la inmortalidad para nuestras almas. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. O sea, creyeron, pero sin fe. Eso significa que hallaron a Cristo, lo hallaron, creyeron. Eso es hallar, creer. Ahora, entrar es creer con fe. Entonces, dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Resulta que para
ser salvos del infierno, de este destino eterno, desamparo eterno, no solamente hay que hallar, sino que hay que entrar. Y los que la hallan, la puerta estrecha, son pocos. Y son pocos porque los que finalmente entran por la fe, creyendo con el 100% del corazón que ya Cristo le dio la vida eterna cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Ya, otra causas por las cuales las almas humanas entran en la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, van al infierno, al juicio, al lago de fuego, es porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Esto ocurre solamente en personas que nunca han sido selladas con el Espíritu Santo, que nunca han sido salvas. En Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32, los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo porque Cristo estaba sacando los demonios por el Espíritu Santo que estaba en él. Cristo estaba realizando su ministerio por el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces los fariseos, cuando Cristo echó fuera demonios, los fariseos dijeron, él, Cristo, echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí Cristo dice, mira, cualquier pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso significa que alguien me puede decir a mí, Ulises, tú eres un tonto, está pecando, ¿verdad? Tú eres una persona necia, orgullosa, soberbia, altanero, que te las sabes todas, soberbio, orgulloso, como me han dicho hasta la saciedad. Eres una persona que te las sabe todas, soberbio, purula la soberbia por tus poros. Todo eso es perdonable por Dios. Pero si me dicen a mí, mira, Ulises, tú estás realizando tu ministerio por el demonio que está dentro de ti, no el Espíritu Santo. No lo tienes, tienes el demonio. Esa persona está blasfemando contra el Espíritu Santo que está en mí. Me está diciendo que yo soy un hijo del diablo, que estoy sirviendo al diablo. Ya esa persona ya no tiene más perdón de Dios. Esa persona nunca fue salva. Porque los que blasfeman contra el Espíritu Santo son aquellos que nunca lo tuvieron. Porque si hubiesen tenido el Espíritu Santo y sellado con él, no blasfemarían contra ellos mismos, contra el Espíritu Santo que está en ellos. Solamente los que blasfeman contra el Espíritu Santo son personas que nunca realmente han sido salvas. Nunca han entrado. Han sido cristianos. Blasfeman. Pueden blasfemar. Ahora, blasfemar contra el Espíritu Santo o apostatar de la fe, de 1 Timoteo 4, versículo 1 al 5, lo hacen las personas que nunca han sido salvas. ¿Ya? Que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Eso es apostatar de la fe. Personas que nunca fueron selladas con el Espíritu Santo, porque si hubiesen sido selladas con el Espíritu Santo, andarían siendo siempre guiadas por el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo, en la segunda carta de Juan, tiene un puro capítulo, versículos 9 y 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina bíblica, la verdad, esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, la doctrina nos permite saber quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no. Los que tienen el Espíritu Santo son guiados a toda la verdad. Juan 16:13. Los que no lo tienen, tergiversan la doctrina. Entonces es importante la doctrina. Por eso es que yo no creo en las doctrinas calvinistas, en las doctrinas pentecostales, en las doctrinas adventistas, en las católicas. Son doctrinas de hombres, de la religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. No, eso no va conmigo. Cristo nos religó con el Padre. Dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La salvación es por no tomar en cuenta a los hombres los pecados, porque los pecados todos los cargó Cristo en vez de nosotros y los pagó Él en vez de nosotros. Pero también nosotros tenemos que un sexto punto, sexta causa por la cual las almas humanas entran a la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, es porque no quieren. En Hebreos 12:16 nosotros leemos el profano Esaú, ¿ya? Que por un solo plato de comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la herencia la procuró con lágrimas. ¿Ya? No quieren. O sea, uno les predica de Cristo a las personas y las personas dicen, no quiero ir. Estábamos tan bien y me echaste a perder el día con todas estas cuestiones de la religión, de la Biblia, no quiero ir. No les interesan las cosas del cielo. Son profanos. Esaú quería el aquí y el ahora. Cuando Jacob le dice a Esaú, véndeme tu primogenitura. Esaú le dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Entonces Jacob le dijo, véndemela. Entonces Esaú le dijo, tienes un plato de comida ahí, un guisado. Dame ese guisado, tengo hambre. Y Jacob le dice, te daré este plato de comida, este plato de guisado, a cambio de tu primogenitura.
Y Esaú le dijo, ok, júramelo. Y le juró. O sea, eso representa una persona que le interesan las cosas de aquí, de este mundo. No le interesan las cosas del cielo, la Biblia, las cosas espirituales, las bendiciones de Dios. Le da poco valor a eso. A mí me interesa mi casa, mi auto, mi familia. Quiero prosperidad aquí en la tierra. Quiero bendiciones terrenales. ¿Para qué me sirve más allá de la muerte? ¿Me voy a morir? Y Dios sabrá lo que hace conmigo. Me interesa el dinero, mi familia, que mis hijos sean prósperos, estén bien casados, mi clan familiar, que mis hijos sean médicos, que sean prósperos económicamente. Me interesa el dinero, mi casa, mi auto, lo material. No me interesan las cosas después de la muerte. Eso de la Biblia, las cosas espirituales, no. Es una persona profana. Un profanador de tumba no tiene respeto por las cosas santas. El campo santo, donde entierra a los difuntos. En la noche vienen, rompen los cajones, los ataúdes, y saquean ellos el reloj, la cartera, los anillitos, los aros. Profanan. No tienen respeto por las cosas sagradas. Una persona que no quiere oír la Biblia, no le interesa la Biblia porque no le interesa. No, para mí no es valórico eso. A mí lo que para mí es valor es el dinero. Mi auto, ¿tienes un Audi A6? ¿Tienes un Aston Martin? ¿Tienes un Mercedes-Benz? Ah, ¿tienes una casa en Cachagua? ¿Vas a ir el próximo verano? ¿Vas a ir a Disney World? ¿Vas a ir a...? Le gusta el mundo, le gustan las cosas materiales de aquí, pasarla bien aquí. Hablar después de la muerte, de las cosas prometidas por Dios, herencia en los cielos, no me interesa. No le da el valor que merece. Entonces Esaú no le dio valor a la primogenitura. Entonces dice que, no sea que hay un profano como Esaú que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la herencia la procuró con lágrimas. Hay personas que dicen, no me interesa la Biblia, no quiero escuchar la Biblia, no me interesa. Se encuentran con un video, el video que estoy haciendo yo, en las redes sociales, y pasan por alto, ¿verdad? Pescan el dedito y le dicen, me gusta ver otras cosas, televisión, películas de Netflix, cuestiones políticas. Pero cuando ellos mueren, aquí se van a arrepentir. Pero al haber muerto en el camino ancho, y sus almas entrar a la eternidad, habrán sellado eternamente el destino de sus almas, sin poder volver a la vida, para poderse arrepentir y creer en el Evangelio aquí, porque ahora es el tiempo aceptable. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. La salvación de Cristo, que ha sido gratuita, la vida eterna para tu alma, la inmortalidad, no lo recibáis en vano. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Creer sin fe. Sí, mira, si yo pongo atención en las cosas de la Biblia, sí, si Cristo ahí en la cruz me salvó, sí creo. ¿Y si te mueres, dónde vas? Bueno, no estoy tan seguro, yo creo que voy al cielo, pero si... Dios sabrá lo que hace conmigo. Nadie puede saber lo que le espera a uno después de morir. Y miren lo que dice 1 Juan 5:13. Estas cosas, dice Juan, os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el Señor Jesús dice en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas sin saber a dónde va. No permanezca en tinieblas. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que está así, sin saber a dónde va después de morir, cuando se muera se va al infierno. Porque eso es prueba suficiente, el no saber, no tener certeza de lo que le espera después de morir, que la persona no creyó que ya Cristo le salvó. Porque si hubiese creído que Cristo le salvó, sabría que tendría vida eterna. Ya, entonces, estos son los aspectos mínimos, 6 aspectos, 6 causas por las cuales las almas humanas entran a la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna. Van al infierno, al juicio y al lago de fuego. Indiferencia absoluta a Cristo. Indiferencia. Personas ateas, agnósticas, que viven su vida sin tener ninguna relación con las cosas espirituales. Segundo, no ocurrió nunca el arrepentimiento para salvación. Tercero, no creyó en el Evangelio. Cuarto, sí creyó en el Evangelio, pero sin fe, sin creerlo de todo corazón. Ahora blasfemó contra el Espíritu Santo también. ¿Y por qué no quieren? No quieren. No, mira, yo soy musulmán, soy islámico, soy budista. No me hablen de Cristo. No se vinculan con Cristo. O no quieren nomás. No quieren, no me interesa. Oye, si te mueres te vas al infierno. Me voy al infierno nomás. Pues si no quiero Cristo, no me gusta Cristo. Y si me tengo que morir y irme al infierno, voy al infierno nomás. ¿Hay personas así? Cuando yo he estado predicando el Evangelio cara a cara con personas, me han dicho, me voy al infierno nomás, po. Querido amigo, mire, el Señor nos vino a salvar del infierno muriendo por nuestros pecados. No me interesa Cristo.
No me gusta lo que Él creó, que tenga que uno que envejecer, morir, los dolores, las guerras. No me interesa, no me gusta. No me gusta la forma de crear de Dios. Si es que existe Dios. Pero si usted se muere y se va al infierno, me voy al infierno nomás. Una indiferencia total. No creen, no quieren, no quieren a Dios. No quieren el cielo, no quieren. Pero cuando ellos se mueran, aquí se van a arrepentir de no haber querido. Aquí llorarán y suplicarán, pero habrán entrado al desamparo eterno. Suplicarán por el amparo de Dios, que Dios venga en su auxilio. Y esto, de que Dios nunca venga en su auxilio, nunca venga en su amparo, será eterno, para siempre. ¿Usted quiere eso? ¿Quiere que los demonios se rían de usted? Y cuando usted esté aquí en el infierno, los demonios digan, estúpido, alma maldita. A nosotros que somos demonios, nunca Dios vino en rescate de nuestras almas, nunca pagó un precio en rescate, nunca vino a salvarnos. Y a ti sí, y tú igual estás igual que yo. A mí nunca Dios me vino a salvar, y a ti sí, y tú no quisiste creerlo, no quisiste, maldito, estás igual que yo. Vamos al lago de fuego. ¿Quieres que los demonios se ríen de ti? ¿Que se ríen de ti en el infierno? ¿Que te atormenten? Que aparte tú estar atormentado por las llamas, por estar en el desamparo eterno, solito, solitario en el infierno, esperando el juicio, teniendo que ver con los ojos llenos de ira contra ti, la ira de Dios estará sobre ti, crujiendo los dientes de espanto de ver por única vez en tu vida al Creador cara a cara. Además de eso, los demonios diciéndote, eres un maldito. Lo único que te queda decir a ti es, maldito el día en que nací. Claro, será lo único rescatable, que tú digas, maldito el día en que nací. Porque seguirás existiendo toda la eternidad en estado absoluto de desamparo, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Nunca más escucharás el trinar de los pajaritos, nunca más oirás a otro ser humano, nunca más oirás música, nunca más verás televisión, nunca más gozarás de la naturaleza, nunca más el sonido de un tierno trinar de un pajarito, la tierna voz de los niñitos, nunca más estarás solo, en un silencio absoluto que te atormentará, solamente con una pequeña memoria que recordará este corto tiempo de vida vivido en este mundo, que tú en este momento no lo quisiste aprovechar para arrepentirte y creer en el Evangelio para entrar al nuevo pacto. Dice la Escritura, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel al nuevo pacto, según Timoteo 2:13. El Señor me pidió que me arrepintiera y que creyera con fe en el Evangelio. Entonces Él me hizo entrar por Cristo, me hizo pasar de muerte a vida y me selló con el Espíritu Santo. Y al pecar, a ser tibio, al ser un inmoral, Dios se mantiene fiel al pacto. Él me dijo, para que tú te vayas al cielo, tienes que obedecer las dos demandas, arrepentirte y creer con fe en el Evangelio. Yo me arrepentí, aquí, creí con fe en el Evangelio y me hizo entrar Dios al nuevo pacto. Cerramos el trato con Dios. Y por más que yo sea infiel, Dios permanece fiel al pacto. Me ha sellado con el Espíritu Santo. No sale más hasta la redención. Alma inmortal. ¿Lo quiere usted? Para que eso le ocurra a usted, usted tiene que arrepentirse y creer con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debido a sus pecados. Dios le bendiga. Recuerden conectar este video con el video anterior para que tengan una visión más clara de todo el mensaje. El video anterior, que fue interrumpido, lo titulé yo La herencia por promesa y juramento del Señor. La heredad, digamos, los herederos de la herencia por la promesa y juramento del Señor. Esa herencia es la vida eterna, la inmortalidad para el alma, pecadora. Dios le bendiga. Dígale usted al Señor, me arrepiento, Señor, de lo que yo seré hasta que me muera, un pecador, que por haber pecado mi alma quedó condenada a la muerte, pero Cristo murió por mis pecados, lo creo con toda mi alma y sé que así me salvó, que nunca más seré condenado por mis pecados, que al morir voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí. Dígaselo y usted entrará al nuevo pacto. Se habrá arrepentido y habrá creído de todo corazón, con el 100% de su alma, en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación para el alma pecadora. Dios le bendiga.